Habíamos llegado al momento en que Sócrates interpreta el relato de la alegoría, interpreta la alegoría. Y nos dice que la salida del prisionero desde el interior de la caverna hasta el soleado exterior y hasta llegar a la contemplación del sol representa, significa, equivale a el ascenso del alma desde el ámbito de lo visible hasta el ámbito de lo pensable, hasta el ámbito inteligible. Y que el sol que brilla fuera de la caverna es la forma del bien, el bien mismo. Como ven, se trata de una interpretación que nos dice exactamente lo que tenemos que conceptualmente saber. Por eso se trata de una alegoría, y por eso llamamos la alegoría de la caverna, y no el mito de la caverna, porque en términos tradicionales el mito es algo que se puede abiertamente interpretar para el lado que uno quiera, imaginar a través de él las ideas que uno imagine justamente, o que uno quiera. Aquí no, aquí Platón, por boca de Sócrates, muestra claramente que todo ese relato que nos ha presentado, esa imagen, es para acercarnos a una cosa que se puede decir conceptualmente, digamos, pero que es difícil de entender y por eso nos ayuda, podríamos decir, con una imagen. Eso no significa que nosotros podamos sacar de esa imagen todas las consecuencias que querramos, ¿no es cierto? Pero no sería la voluntad de Platón en principio. Es decir, la salida del prisionero es equivalente a la liberación del alma. La liberación del prisionero de esas cadenas que desde chico lo retienen en el interior de la caverna es la liberación del alma con respecto a el ámbito de lo visible. Podríamos pensarlo también en estos términos. Se trata de la liberación del alma de aquello que la mantiene sujeta al ámbito de lo visible. ¿Qué es lo que mantiene al alma sujeta dentro del ámbito visible? ¿Qué es lo que hace que el alma mire a través de estos ojos? Sienta, toque, oiga a través de este cuerpo. Pues justamente el cuerpo, el cuerpo. Y por eso podríamos pensar esta liberación también en términos de que el alma se libera del cuerpo al salir de la caverna, al salir de la caverna. Y que es el alma, con su propio órgano, con sus propios ojos, y aquí está la peculiaridad o la especificidad de esta nueva mirada, que ya no es la mirada de los ojos del cuerpo. El alma, con sus propios ojos contempla el bien. Allí comprende, como dijimos en el otro video, que el bien es el sostén, el fundamento, la causa de todo. Aquello donde todo se origina y donde todo se sostiene, tanto del ámbito visible, que es el interior de la caverna, como y sobre todo del mundo de fuera de la caverna, donde está lo que existe plenamente, ya no aquello que existe más o menos, aquello que nace y muere, aquello que se genera y también se corrompe, sino lo que no cambia, lo eterno, lo que está fuera del tiempo, que son las ideas. El bien es la causa, como decía, de la existencia de las ideas y también de la verdad de las ideas, del brillo de las ideas. Nos podríamos detener aquí y decir, bueno, pero ¿cómo es esto? Porque si lo pensamos como liberación del cuerpo, la salida del ámbito de lo visible, podríamos decir, bueno, que es equivalente a la muerte, porque la efectiva liberación, ¿no es cierto?, del cuerpo se da con su aniquilación, cuando el alma se desprende, si eso cabe, ¿no?, del cuerpo a través de la muerte. Y muchos de ustedes lo fantasearon como una hipótesis o como una realidad, digamos, un poco equivocadamente cuando hicieron el comentario sobre apología, ¿no es cierto?, sobre las últimas
como yo les llamo, fantasías finales de Sócrates acerca de la muerte. Pero, de hecho, en otros textos platónicos, ese último conocimiento del ámbito de las ideas, ese último contacto con las ideas y con, sobre todo, la idea de bien, se da en un momento posterior a la muerte. Y en este sentido, como algunos de ustedes señalaron allí, quizá fuera de contexto, la salida, la preparación para salir de la caverna es una preparación para morir. Y el verdadero y último conocimiento se da solamente como una experiencia de contemplación, de conexión, de iluminación posterior al momento de la muerte. Pero aquí no. Aquí no, porque el contexto, se lo voy a recordar, es diferente. Acá la pregunta que nos ha dirigido y que ha dirigido a Sócrates para contar la alegoría del sol, después la alegoría de la línea a la que no nos hemos dedicado y ahora la alegoría de la caverna, es la pregunta de cuál es el conocimiento que tienen que tener los gobernantes y si los gobernantes pueden ser o no educados. Es decir, cuál es la posibilidad de crear gobernantes o de educarlos. Allí mismo se dan cuenta, está la respuesta. No podemos pensar en gobernantes post-mortem, digamos. Son gobernantes que de algún modo tienen que tener la posibilidad de volver a bajar a la caverna para meter las manos en este sucio mundo, digamos, que es el ámbito de lo visible, y porque el gobierno de la polis está justamente dentro del ámbito de lo visible. Entonces, esa posibilidad de ese conocimiento último y pleno no se nos da aquí en el ámbito de la alegoría de la caverna, pero sí lo pensamos en términos de preparación. Y en ese sentido, esta liberación del alma con respecto al cuerpo, o liberación del alma en general con respecto a su prisión en el ámbito de lo visible, es un cambio de mirada, o mejor, un cambio de dirección de la mirada, un dejar de mirar en una dirección y mirar hacia otra, un giro. Por eso lo podemos pensar, y expresamente ahora Platón lo va a decir, más que como un tránsito, como una salida, como un largo recorrido, como una conversión. Girar con todo el cuerpo y mirar hacia el otro lado. Arrancar los ojos del ámbito de lo visible, del ámbito donde las cosas se generan y se corrompen, del ámbito donde todo cambia, y dirigir la mirada hacia el ámbito de lo eterno y, sobre todo, a esa superidea que brilla en el ámbito de lo cognoscible, en el ámbito de lo inteligible, que es la idea del bien. ¿Se me sigue hasta aquí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que este proceso de salida del prisionero es equivalente para Sócrates al proceso de educación, a la posibilidad justamente de liberar para poder gobernar. Aquel que ha salido, el prisionero liberado, es, así lo piensa Platón, el filósofo que puede llegar a gobernar la ciudad. Por eso tiene que volver, porque en realidad, como vamos a ver, no es propio del liberado el querer volver, porque una vez que sale de la caverna ya ha reconocido que está claramente en un mundo mejor. ¿Por qué es un mundo mejor? Porque es un mundo que en el fondo satisface el íntimo deseo del alma. Lo que el alma anhela, lo que el alma en el fondo y aún sin saberlo quiere, desea, es llegar a contemplar las ideas, alcanzar la contemplación de la idea del bien. Por supuesto que esa comprensión final que el prisionero tiene cuando llega luego de largo acostumbramiento a poder mirar directamente hacia el sol, esa comprensión es cuando se llena, como yo lo decía en algún momento, de ese conocimiento, pero tiene como condición
ese proceso, que aquí aparece como un proceso de sufrimiento y de acostumbramiento. Es decir, ese es el proceso educativo, un proceso que no es ajeno justamente al dolor, a arrancarse desde una perspectiva a la que uno estaba completamente acostumbrado, ¿no? Donde uno estaba habituado. Aquí hay un giro que hay que hacer con una cierta violencia. La violencia no está ajena. Cuando Sócrates nos dice, imaginemos ahora que le arrancamos las cadenas, lo levantamos al prisionero y lo hacemos girar. Son indicaciones de una cierta violencia que tiene que hacer sobre él la educación. Porque en la educación, en estos términos, ¿no es cierto?, de la alegoría, el prisionero no giraría espontáneamente. Una vez que esté arriba, ya sí va a reconocer abiertamente que es un mundo mejor, digamos, ¿no?, en estos términos. Pero espontáneamente necesita la ayuda de un pedagogo, de alguien que le enseñe, de alguien que le diga hacia dónde debe mirar. Y ese hacia dónde debe mirar, ese giro, esa conversión, necesita de cierta violencia y de cierto sufrimiento. Allí entonces tenemos al prisionero liberado que va a ser, para Platón, el futuro gobernante. Ahora vamos a ver los problemas que eso genera, pero pensemos un segundo la idea de educación que inmediatamente Platón va a bosquejar. Platón dice, la educación no es como algunos dicen, se ve que es una formulación polémica, está polemizando con los famosos sofistas, aquellos que ya vimos de algún modo como referentes implícitos, oscuros, ¿no es cierto?, en apología, cuando veíamos el discurso socrático, aquellos de los que en muchos casos Sócrates trataba de, ¿no es cierto?, diferenciarse, alejarse, distinguirse, ¿no? Aquí vuelven a aparecer ese modelo de enseñanza, que es una enseñanza que está planteada en términos de te doy lo que no tenés. Por eso Platón va a decir, la educación no es como dicen, que es darle al alma, poner en el alma algo que no tiene, como si fuera darle la vista a ojos ciegos. Atiendan a esto. Sino que él va a decir, no, el alma ya tiene esos ojos. Pero ojo, allí ese giro de mirada, no son los ojos del cuerpo. Es decir, el alma ya tiene el instrumento para mirar y tiene la fuerza, la potencia, la energía para mirar. Pero ¿qué ocurre? El alma tiene la mirada desviada. El alma mira con los ojos del cuerpo y los ojos del cuerpo dirigen la mirada siempre hacia lo que cambia, hacia lo que es y no es, hacia el ámbito que llamamos justamente el ámbito de lo visible. ¿Se comprende? Entonces, la educación, va a decir Platón, es la técnica o el arte de dirigir la mirada. Es, si nosotros lo dijéramos más precisamente, es redirigirla, ¿no?, en un sentido de cambiarla de dirección. Y dirá en el texto, si la mirada está desviada. Pero ocurre que nuestra mirada está habitualmente desviada porque estamos inmersos en el ámbito visible. Seguimos la línea de nuestros ojos del cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, queremos lo que miramos con el cuerpo. Los ojos del cuerpo dirigen nuestro deseo, nuestro anhelo, en términos platónicos, ahora vamos a hablar un poquitito más de eso, nuestro amor. El eros, que es la palabra platónica para amor, se dispara a través de los ojos del cuerpo. Y Platón lo que quiere es que ese eros, ese anhelo, ese deseo, vuelva a dirigirse hacia la contemplación de las ideas, a la contemplación de lo eterno, a la contemplación del bien, que es de algún modo el verdadero lugar del alma inmortal, el verdadero ámbito, la verdadera región, la verdadera patria del alma. Bien, hacemos un espacio y completamos todas estas ideas en un último video.